Bien, vamos a iniciar la revisión de formas de extinción de la obligación tributaria. De acuerdo al Código Tributario, ¿cuántas formas de extinción de la obligación tributaria existen y en qué consisten? Adelante, Pablo. A lo que he encontrado según el artículo 51, las distintas obligaciones tributarias son cuando se realizan los siguientes causales: el pago de obligación, compensación, confusión, condonación y prescripción. El pago de deuda se establece que la deuda tributaria se acreditará o probará mediante certificación de pago en los originales de las declaraciones respectivas a los documentos bancarios. La extinción por compensación se refiere a que puede ser compensada la obligación total o parcialmente del oficio o a petición de parte de cualquier crédito tributario líquido y exigible del interesado que proviene de pagos indebidos o en exceso que corresponda a la repetición o devolución. La extinción por confusión se refiere a que una obligación puede ser extinta por confusión cuando la administración tributaria titular de la deuda quedará colocada en la situación de deudor de la misma como consecuencia de la transmisión de bienes o derechos sujetos al tributo. La extinción por condonación se refiere a la deuda tributaria que se va a condonarse parcial o totalmente solo en virtud de una ley dictada en alcance general, en la cuantía y con requisitos de la misma que se determinen. Y la última, por prescripción, prescribe según lo desarrollado, según es el tiempo indicado para controlar, investigar, verificar, determinar la deuda e imponer sanciones administrativas. Muy bien. Pablo, cuando hablamos del pago, ¿qué formas tenemos de pagar y qué medios tenemos de pago? Hemos analizado la clase anterior cuáles serían los medios de pago y las formas de pago. Que debemos acreditar el pago, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los medios que podemos utilizar para pagar y cuáles son las formas que tenemos para pagar? Oh, también creo que Sheili estaba levantando la mano. Adelante. Bueno, licenciada, las formas que tenemos de pago pueden ser en efectivo, cheque, valores. Y no le escuché bien si dijo bonos, pero puse yo bonos en mi trabajo como medio de pago. Y ahora como formas de pago sería ya sea en total o forma parcial, que sería por cuotas. Ya, muy bien. Ahora, dentro de los pagos, podemos tener un pago dentro del término y un pago fuera de término, ¿no? Sí, licenciada. Ahora, también podemos hacer pagos, como hemos visto, de acuerdo a los medios, tanto físicos como también digitales, ¿no? Hoy en día es posible hacer pagos mediante transferencias electrónicas, ¿cierto? Sí, Lisa. Sí. Muy bien. ¿Qué ventajas tenemos al pagar con valores? ¿Hay alguna ventaja? Algunos impuestos significativos, como ser IVA, por ejemplo, muchos contribuyentes optan por pagar con valores. Entonces, ¿cuál sería la ventaja? Principalmente para un ingeniero financiero es importante, ¿no? Ver la diferencia entre pagar con efectivo, sea dinero, cheques, transferencias bancarias, etcétera, o pagar con valores. ¿Alguna ventaja habría en pagar con valores? Si yo voy a pagar una deuda comprando un título valor, cuando compro el título valor, ¿me lo venden a valor nominal o me lo venden a un valor efectivo que generalmente es menor al valor nominal? De manera que la persona tenga interés en comprarlo. El valor nominal es el valor que está registrado en el valor, ¿no?
si yo puedo conseguir, por ejemplo, un CDI de, por decir algo, un CDI de 100.000, lo puedo conseguir en 99.500, 99.000, o de repente 98.000 o 97.000. Sí, me convendría comprar un CDI porque lo voy a declarar no por el valor que pago, sino por el valor que está en el documento, o sea, por el valor nominal lo voy a declarar ante la administración tributaria y lo voy a redimir. O sea, que voy a tomar como pago a cuenta el valor nominal, no el valor real que he pagado, el valor efectivo que he pagado. Entonces, me convendría comprar CDIs para pagar impuestos, principalmente los impuestos más altos. Nos ayudaría pagar con valores, ¿qué dice? Licenciada, ¿cuál sería la diferencia? O sea, ¿realmente usted cuánto va a pagar por ese DI? O sea, yo estoy pagando el valor en el cual me oferta el poseedor del CDI, que puede ser un exportador, puede ser una entidad financiera, ¿no? A través de los cuales puedo comprar CDI. Entonces, un CDI, por ejemplo, ¿qué pasa si lo consigo en 97.000? ¿Sí? Bueno, ya estoy ahorrando 3.000, ¿no? Pero cuando yo lo pague, lo declare en el SIN, lo redima, ya no me van a preguntar en cuánto he comprado. Simplemente van a ver el documento y en el documento dice 100.000. Entonces, como pago a cuenta de mis tributos, voy a tener los 100.000, no el valor efectivo que yo pagué para conseguir ese CDI. Entonces, ahí está la diferencia, que ahorro o no. Sí, ¿Sí? dice, conviene mucho entonces. Claro, es muy conveniente, solo que tengo que tener la seguridad de comprar de contribuyentes realmente legalmente establecidos y demás, ¿no? Para evitar que sea un documento fraudulento, ¿ya? Pero es muy ventajoso, ¿no? ¿Cierto? Nos ayudaría Sí, dice. muchísimo en los impuestos, ¿ya? Principalmente si ustedes ingresan a trabajar, por ejemplo, en un GRACO o en un PRICO, o sea, un gran contribuyente, un principal contribuyente, que son los más grandes, ¿no? Que hay en Bolivia. Ya, entonces los impuestos en ese tipo de empresas son muy altos y vale la pena tener en cuenta esta alternativa, ¿ya? Entonces, en cuanto al pago, ¿sí? Bien, y ahora, aclarar que solo el pago total extingue la obligación tributaria. Mientras exista un pago parcial, todavía la administración tributaria puede exigir el pago del saldo, ¿no? Entonces, tratar, obviamente, de verificar que esté correcto. Alguna vez se ha dado que el contribuyente pensaba que ya se había extinguido la obligación tributaria, pero cometió algún error al calcular, ¿no?, la deuda tributaria, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué error cometió? En un determinado caso, ¿no?, donde en ese momento incluso había una ventaja si pagaban todo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el contribuyente? No, calculó el interés en vez de considerar el año de 365 días para hacer el cálculo, no, trabajó con un año de 360, o sea, con año comercial. Y al trabajar con un año o sea, un año, más bien al revés, en vez del año comercial tomó 365. Ya, entonces al tomar 365 días al hacer el cálculo, ¿calculó un interés diferente o no? La Sí, fórmula del dice. interés está con denominador 360, ¿ya? O sea, usamos 360 días para hacer el cálculo del interés, pero este señor calculó, ¿no?, con 365. Entonces, si en el divisor de una operación pones un monto más grande, obviamente el pago del resultado resulta ser menor, ¿ya? Porque está en el denominador de la fórmula del interés compuesto el tiempo, ¿ya? Entonces, pensando que había pagado todo, hizo el trámite, ya, y le dicen, no, usted no ha pagado todo, no tiene derecho, ¿no? Bien, porque no ha demostrado el pago total, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? No, si tú pagas, ¿no?, el resultado de una fiscalización, ¿ya? O sea, te dan, por ejemplo,
te notifican con la vista de cargo y te dan 10 días para que hagas el pago total. Si tú en ese tiempo haces el pago total, entonces hay un tratamiento de perdón de la multa por omisión de pago. O sea, él quería acogerse al perdón de la multa por omisión de pago, ¿ya? Pero cometió ese error de calcular con 365 en lugar de 360. Por tanto, le dijeron, no, usted no ha terminado de pagar los intereses, por tanto, no le corresponde la multa cero. ¿Sí? Entonces, ahí ese contribuyente, por un pequeño error en el cálculo, ya no está haciendo el pago total. Entonces, ¿se extinguió la obligación o no? Si no ha hecho el pago total. No, dice. Se extingue solo con el pago total, ¿no? No con un pago parcial. Está entendido, ¿verdad? Ya, entonces ese señor se habría arrepentido de haber calculado mal, porque fue un error del contador. Ya cuando se le dijo que no le correspondía, no podía creer que se había equivocado en colocar 365 en lugar de 360. ¿Ya? Muy bien, entonces que quede claro que solo el pago total extingue la obligación tributaria. Un pago parcial no lo extingue. Bien, en la compensación. ¿Qué entendemos por compensación? A ver, con sus propias palabras, ¿qué entienden por compensación? Dice, yo entiendo el saldo que tiene un contribuyente, el saldo a favor para compensar. Ya, entonces en este caso tú tienes un derecho, ya, y tienes una deuda. Entonces, si tú tienes un derecho, ya, que puede ser un pago en exceso, un pago indebido, que da lugar a un crédito fiscal, ¿no? Tú puedes compensar aquello con un adeudo, ¿sí? Para pedir la compensación tiene que ser en la propia administración tributaria. Ya, por ejemplo, ¿qué pasa si yo pagué de más un impuesto, por ejemplo, municipal? Ya, supongo, el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, he pagado de más a la alcaldía del cercado. Ya, podré ir a reclamarle y pedirle compensación a la alcaldía de, por ejemplo, Punata. ¿Qué dice? Por más de que en Punata yo tenga otra casa. No, dice. Porque no es la misma administración tributaria, ¿verdad? Aún teniendo bienes en ambos municipios. ¿Sí? Bien, entonces la compensación siempre la vamos a pedir ante la misma administración tributaria en la cual tenemos el pago en exceso o el pago indebido, ¿ya? Es decir, el crédito, ¿no? Entonces en esa misma voy a pedir que se compense con un tributo que adeudo. Ahora, puede ser que le pida con el mismo tributo de periodos siguientes o con otro tributo, pero que sea que esté bajo la administración de esa misma administración tributaria, valga la redundancia. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está entendido? Bien. Dice, cuando dice Dime. Cuando dice el mismo tributo del adeudo o con otro tributo, ¿a qué se refiere? Ya, por ejemplo, yo tengo el impuesto a la propiedad. Ya ha pasado en Cochabamba el año 2020. Ya varios contribuyentes, me incluyo, pagamos a principios de año el impuesto a la propiedad, porque nos ofrecían y ofrecen siempre la rebaja del 10% si pagas a tiempo, ¿no? Si pagas ya después del vencimiento, ya no te hacen la rebaja, pero puedes pagar con la rebaja del 10%. Y muchos pagamos al principio, ¿ya? Bien, ya después de que habíamos pagado, la alcaldía determina una rebaja del 15% por la pandemia, ¿sí? Pero ya nosotros habíamos pagado a inicio de año. Entonces, si habíamos pagado a inicio de año y nos dieron solo la rebaja del 10% y ahora estaban otorgando una rebaja del 15%, ¿hemos pagado de más o no? Sí, dice. Bien, como hemos pagado de más, ya no nos van a dejar que rectifiquemos porque ya está hecho el pago. Entonces la alcaldía optó por lo siguiente, en este caso, darnos ese beneficio, ese descuento del 5 que faltaba,
ya en la gestión 2021, es decir, en el año siguiente, en el mismo tributo. Entonces, lo que he pagado además en impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, ya lo voy a recuperar con el mismo impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, pero del año 2000, o sea, en el año 2021, que estoy pagando por la gestión 2020. No, en la 2020 pagué por la gestión 2019. ¿Estamos de acuerdo? Sí, dice. Eso es compensar con el mismo tributo, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Y eso sucedió también en la alcaldía, que habíamos pagado el impuesto a la propiedad con unas tablas que sacó la alcaldía, pero luego el gobierno con resolución suprema sacó unas nuevas tablas de alcance nacional, pero que daban un menor pago de impuesto. Entonces reclamamos, ¿no? Aquellos que habíamos pagado con la tabla que dio la alcaldía, reclamamos y dijimos, pero ha salido esta otra tabla que es nacional y sale un impuesto menor. Entonces pedimos que nos devuelvan esa diferencia, ya que hemos pagado de más. Pero la alcaldía dijo, no, no vamos a hacer una rectificativa, les voy a dar una nota ya de crédito para que el año siguiente ustedes vengan con esa nota y les consideremos ese monto pagado de más en el siguiente año. Pero ahora ustedes pueden aplicarlo al mismo impuesto o si quieren a otro impuesto. Entonces, ¿yo qué podía hacer? En vez de llevarlo al impuesto a la propiedad, podría llevarlo a la patente de funcionamiento, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ahora me entiendes? O sea, la patente de Sí, dice. funcionamiento es otro, pero también lo controla la alcaldía. ¿Ya? ¿Se puede Ahora pagar sí, con también otros impuestos o solo patente? no, dependiendo de lo que tienes. Si tienes una casa, pagas impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Si tienes un vehículo, pagas el impuesto a la propiedad de vehículos automotores. Si tienes un negocio, pagas impuesto en la patente de funcionamiento. Y si además haces publicidad, ya bajo determinadas condiciones, ¿no? Que están establecidas, no solamente el nombre de la empresa, ¿no? Porque si solo pones el nombre de la empresa, no paga, ¿ya? Pero cuando hay publicidad, así sea en las cortinas, o tienes letreros y demás, también hay una patente de publicidad. Entonces, puedes llegar a pagar los 4, sí. Puede ser dependiendo de tu situación, ¿no? Qué actividades tienes y qué condiciones tienes. ¿Sí? ¿Se entiende? Está bien, gracias. Sí, Ya, un profesional independiente, por ejemplo, puede pagar por su casa, por su vehículo, por su oficina, ¿ya? Y si hace publicidad o pone publicidad también, ¿ya? Entonces puedes llegar a pagar hasta 4 tributos. Y si vendes una casa, un quinto impuesto municipal a las transferencias. ¿Ya? O sea que hasta 5 impuestos, 5 tipos de impuestos. Ahora, también podría darse que tengas otro tipo de tasas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si quiero recorrer la rasante o la rasante no está definida en mi lote? Entonces, o quiero hacer aprobar un plano, etcétera. Entonces, también pueden surgir las tasas que también son tributos. O sea, ahí tienes otro tipo de tributos más. O sea, que en el municipio son muchos los tributos que podrías terminar pagando. ¿Ya? ¿Está bien? sí, dice. Ya, muy bien. ¿Qué entendemos por condonación? Y hablemos de los efectos que puede tener positivos o negativos una condonación. A ver qué me dice. O no tiene ningún efecto. ¿Qué opinan? A ver. Shaylee. La condonación se refiere al acto, o sea, por el cual el acreedor libera la deuda que tiene con el deudor. O sea, se debe tener en cuenta las obligaciones tributarias que son indisponibles. Bien, ¿qué dicen? ¿Qué dicen las otras personas? ¿Qué opinan? Una condenación también se conoce como perdonazo. Comúnmente, ¿han escuchado hablar de perdonazos? Sí, Bien. También le llaman proceso de regularización de adeudos. ¿Sí? Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está condonando. Ahora, ¿qué puede condonarse?
Puede haber una condonación de intereses, una condonación de mantenimiento de valor, puede haber una condonación de multas o una condonación parcial del tributo, ¿sí? Pero la condonación tiene que tener, ojo, alcance general, ¿no? Ya no es que esta persona por alguna razón la quiero favorecer y solo esa persona es beneficiada, no. Tiene que tener un alcance general la condonación, ¿ya? Bien, entonces, en esa condonación, ¿no? Lo que se hace es disminuir el pago de mantenimiento de valor, intereses, por ejemplo, o multas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué persigue el gobierno cuando establece una condonación? ¿Qué es lo que quiere obtener? ¿Cuál es la intencionalidad? A ver, ¿qué me pueden decir? Más ingresos, licenciada, a las arcas del municipio, y al mismo tiempo de que los contribuyentes no se adeuden mucho también, que tengan esa facilidad de poder ponerse al día con sus impuestos, licenciada. Ya. En momentos como los que hemos sufrido, y todavía hay muchas familias que siguen todavía sufriendo, ¿ameritaría un proceso de condonación? ¿Se justificaría? A raíz de esta pandemia, licenciada, una condonación en tema de impuestos sería como anillo al dedo para los contribuyentes, licenciada, o para la sociedad en sí, licenciada. Bien, ¿por qué? Porque ahora creo que realmente es entendible ya que un contribuyente haya dejado de pagar tributos porque no tiene recursos para alimentación o no le alcanzan los recursos para medicamentos, para hospitalización, etcétera, ¿no? O algunos han pasado por esa etapa y han quedado con deudas porque han fallecido sus familiares y no todos han cubierto todos los gastos 100%. Hay muchas personas que han tenido que entrar o adquirir una deuda para poder resolver el tema, por ejemplo, de clínicas, hospitales, ¿no? Liquidar las cuentas con clínicas y hospitales. Entonces, ahí la prioridad es alimentación, salud, ¿no? Por tanto, el pago de impuestos puede ser que haya sido dejado a un segundo o tercer plano, ¿ya? Por tanto, en este momento sí se justificaría, ¿no? Una condonación. Pero hay épocas en las cuales no hay ninguna circunstancia de fuerza mayor que obligue al contribuyente a no cumplir. Entonces ahí ya tiene otro tipo de efecto la condonación, ¿sí? Si bien mantiene ese propósito del Estado de recaudar más, de recaudar rápido y más, ya, sin embargo, en el contribuyente, cuando hay una condonación y le ofrece muchas ventajas, de repente en lugar de animarle a cumplir en el futuro, no lo desaniman, ya. Si bien le ayuda a resolver el pasado, pero al futuro le puede desanimar y podríamos tener un contribuyente que ya no quiere aportar, ya justamente porque sabe que puede haber una condonación en cualquier momento y que le puede favorecer. Entonces, dice, ¿para qué voy a pagar ahora si ese dinero lo puedo utilizar de otra forma? Van a escuchar eso decir a varios contribuyentes, ¿no? Entonces, a veces ese es el efecto, digamos, negativo en la población, ¿no? De un proceso de condonación, ya de que algunos se acostumbran a que haya este tipo de procesos y en espera de un proceso similar dejan de tributar, ¿sí? Ahora, para los que cumplen, si a la otra persona que incumple, por ejemplo, además de condonarle mantenimiento de valor, intereses, multas, también le condonan parte del tributo, ¿qué piensa el que pagó a tiempo y pagó todo? ¿Qué llegaría a pensar? ¿Seguirías con esas mismas ganas de tributar? ¿O dirías, qué tonto he sido? Yo he tributado completo, he tributado a tiempo, ya, y ahora hay estas ventajas. ¿Desanima o no? Licenciada, Adelante, Alejandro. personalmente, licenciada, en Quillacollo estamos haciendo construir casa. Y bueno, los vecinos aledaños construyeron su casa
sin ningún tipo de permiso de construcción. Han hecho construir muy bien, al gusto que ellos querían. Y bueno, con la condonación que ha ofrecido el municipio de Quillacollo, las multas que deberían pagar ellos y todo lo que es relacionado a eso, fueron condonados. Más en cambio el otro vecino, entonces lo ha hecho todo al pie de la letra, ha cumplido con todos sus impuestos y hoy en día se ha desanimado y nosotros también lo hemos pensado así. Eso para mí, licenciada, desanima al contribuyente en que realiza sus pagos en su tiempo, que pues, cumple con el procedimiento, licenciada. Y además desanima a aquellos que están queriendo cumplir con eso, a que incurran pues en cosas ilegales, ¿no? Por ejemplo, en las construcciones. Y lo mismo ocurre en el ámbito empresarial al momento de tributar. Si yo tributo, y sin embargo, el que no tributa le perdonan todavía a parte de la deuda más y a mí que yo no salgo beneficiado. Entonces, mejor procedo como el que ha incumplido. De esa forma, entonces muchos dejan de incumplir con sus pagos en el momento, licenciada. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. John, ¿querías decir algo? Sí dice, pero no sé si se van a ofender, no quiero decir dice. Se puede decir de muchas formas. Me dices en Bueno, privado dice, y yo te digo si se van a ofender o no. Así no te arriesgas. ¿Está bien? lo voy a decir en Sí. palabras, creo que sí vale la opinión de todos, ¿no? Claro, se respeta. Entonces, no tengas miedo. Vamos a entender, ¿no? Solo Bueno, dilo, siempre cuidando los términos para que nadie se ofenda. ¿Ya? Adelante. ok. Bueno, para mí sería bueno, o sea, si otros han tenido condonación y yo ya he cumplido con el pago a tiempo, mejor pues cuanto más apoyo a mi país, o sea, si he pagado normal, para mí es lo justo, o sea, es que lo debería pagar y yo me sentiría bien con mi conciencia, por así decirlo, he cumplido Ya. con lo que está establecido normalmente. Entonces, si ha habido condonación, perdón a otros, bueno, qué bien por ellos, han tenido quizás dificultades, no han podido pagar, uno trata de entender, bueno, yo he cumplido y me siento bien conmigo mismo. Y ya, eso yo diría, mientras más aporto a mi país, mejor. Cuando das, te vuelven, ¿no ves? Sí. Bien, John, yo estoy de acuerdo contigo, ya evidentemente considerando que las personas que han tenido este tipo de condonaciones son personas que por necesidad han incumplido, por fuerza mayor han incumplido, ¿me entiendes? Entonces, obviamente ahí es entendible ya que les ayuden. Y obviamente no me sentiría mal si le ayudan a una persona que necesita, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Ya es como sentirte mal porque alguien le dé pan a alguien, ¿no? Y tú has tenido que trabajar para darle pan a tus hijos. O sea, por eso no te puedes sentir mal. ¿Está bien? Ya. Ahora, ¿qué pasa si la persona que recibe la condonación, ya, y es más, la condonación está tan mal planificada que hasta le premia a ese contribuyente que no cumplió, ya, entonces esa persona ha sido beneficiaria de una condonación, pero incumplió haciendo fraude. O sea, es correcto, no porque le tenga envidia, no porque de repente me desanime de pagar incluso, de repente por convicción sigo pagando, ¿ya? Porque, bueno, cuando uno tiene convicción lo va a seguir haciendo, ¿ya? Pero tú consideras que es correcto que el Estado favorezca a personas que intencionalmente, o sea, por ventaja propia, no por necesidad, no por fuerza mayor, sino por obtener ventajas propias, no incumplen, personas que hacen fraudes, que cometen delitos y que además se les condone? ¿No crees que eso está mal? ¿Qué opinas? Porque hay que analizar todo el Está mal. contexto.
ahí ya estaría mal, ¿cierto? Sí. Bien, yo he visto un caso de una persona que tenía contratos grandes de construcción, ya contratos donde construía una casa y cobraba 120,000, 130,000, ya, muchas veces en dólares, ¿no? Ya, o construía de repente en un municipio una escuela, un hospital y demás, ¿sí? ¿Qué es lo que hacía? Compraba materiales sin factura, contrataba albañiles y no los aseguraba, no pagaba impuestos, no retenía impuestos porque no hacía planillas oficiales con ese personal, eh, etcétera. Y además no emitía factura de sus obras. O sea, una persona acostumbrada a no cumplir para nada. ¿Ya? O sea, era un incumplimiento casi generalizado de toda su actividad, ¿sí? Bien, pero bueno, no lo fiscalizaron, en ningún momento lo sancionaron, entonces se mantenía así, ¿ya? Bien, en un perdonazo esa persona ha regularizado todo eso, ¿no? Con una nada, ¿ya? ¿Y por qué? Porque el procedimiento de regularización establecía que se aplicaba un 10% sobre las declaraciones juradas hechas por el contribuyente en un determinado periodo, póngase 1 año, 2 años, 5 años, no importa, ¿ya? Pero en base a las declaraciones juradas efectuadas. Entonces, ahí no es cómo me siento, sino, o sea, está bien, y obviamente si ves que algo está mal ya no te sientes bien, pero no porque tengas envidia o no porque faltes a tu convicción, ¿ya? Sino fundamentalmente porque estás viendo que eso es incorrecto, ¿sí? Bien, entonces, una persona con esa referencia que te doy, ya regularizó todo lo que debía con 12 bolivianos. ¿Qué opinas? Que no es justo, Licenciada, licenciada, también. Ah, Entonces, cuando ves que algo no es justo, ya no te sientes bien, o sí te sientes bien. licenciada, Sí, al respecto, yo me iba ese rato con el ejemplo que le decía a esa parte, licenciada, exacto. Ujú. porque si bien hay contribuyentes que en su momento hacen los máximos esfuerzos para poder contribuir al país, esos contribuyentes son igual que con el criterio del compañero John, Ujú. tributar más para el beneficio del país, para el desarrollo del país, porque como él dice es de retorno. Pero sin embargo, aquí yo veo que tal vez un poco muy mal elaborado las condonaciones por la siguiente razón. También deberían ser premiados aquellos contribuyentes que lo realicen en su momento, tal vez con el mismo porcentaje. Es decir, si el contribuyente pagó de manera puntual, entonces ellos también deberían tener un porcentaje de preferencia para el siguiente pago. Pienso yo, también deberían ser premiados porque en este caso la condonación los premia simplemente a los que han incumplido y muy favorablemente, licenciada. Entonces, Ujú. a eso me basaba yo ese dato, que esa normativa que de la condonación, la misma normativa te estaba presionando para que vos incumplas y más tarde pues seas premiado, ¿no? De alguna otra forma, Ujú. porque no nos olvidemos que el contribuyente que paga puntualmente, inclusive prefiere pagar sus impuestos tal vez antes que comer o antes que En darle a su muchos familia. casos. Ujú. En muchos casos ocurre eso. Sí. Ahora, también hay una diferencia, ¿no? O sea, cuando se condona, por ejemplo, mantenimiento de valor, intereses o se condonan multas, ya todavía uno puede entender ciertas situaciones, ¿no? Ya, pero ¿qué pasa cuando hay una condonación del propio tributo? Cuando hay una condonación del propio tributo, lo justo sería que aquellos que han pagado completo les devuelvan, ¿cierto o no? ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con el municipio de Cochabamba? Han rebajado 15%, pero hay otros que han pagado solo con la rebaja del 10%. Entonces, no se han beneficiado con esa rebaja del 15%, ¿sí? Entonces, ¿qué han hecho en el año siguiente? Y eso me parece que es lo correcto. Ya, aquellos contribuyentes que no se han beneficiado con esa rebaja del 15%, les han permitido descontarse ese 5% que no se descontaron en la gestión que correspondía
al 2019, que se pagó el 2020, les han permitido en el 2021 por la gestión 2020, ¿ya? Entonces, en el año siguiente les han permitido compensar a esos contribuyentes, no han perdido, ¿sí? Entonces, ahí ambos se quedan tranquilos, ¿sí? Ya, el uno ha tenido ese beneficio, ok, ya está justificado por todas las condiciones de la pandemia, ¿no? Pero ese que pagó también se siente tranquilo porque le han permitido descontar aquello, aunque en otra gestión, pero le están dando el mismo derecho, ¿sí? Y esa debería ser la forma en la cual actúe, ¿no? La administración tributaria y el Estado a su vez, ¿sí? O sea, no descuidarse del que ha cumplido, o sea, cuidar al que ha cumplido. Es algo así como en las fábulas nos hablan de la gallina de los huevos de oro, ¿sí o no? Sí, licenciada. Es así como debería hacerse, pero en algunos no es así, licenciada. Sí. Eso es lo que ha aplicado nuestro municipio, está perfecto. Un ejemplo, ¿no? Ambos salen beneficiados. Exacto. Uh-huh. Y esa es la forma como debería darse una condonación, ¿no? En este caso, una condonación parcial del tributo, que me parece lo adecuado y equitativo, ¿no? ¿Ya? Pero si se comete una injusticia, yo pienso que nadie se puede sentir bien, ¿no? Ahí uno ya reacciona, ¿sí? Pero obviamente si uno tributa por convicción, va a seguir tributando por convicción, eso es cierto, ¿ya? O sea, la convicción no se va a cambiar por esa situación, pero no deja, ¿no? De para la persona ser molesto cuando hay una injusticia, ¿sí? Bien, entonces también tenemos nosotros responsabilidad social, ¿no? Y debemos cuidar el bienestar de todos, ya no solamente de unos, ¿no? Entonces, considero que mantener normas de equidad siempre van a hacer que una sociedad quiera contribuir más. Pero si no son normas equitativas en la sociedad, no va a generarse esas ganas de tributar y de aportar por los demás. Porque cuando aportas, siempre, si lo haces conscientemente, siempre estás pensando en el bienestar de todos, ¿sí? Y lo bueno es que todos traten de contribuir al bienestar de todos, ¿no? O sea, eso no debemos perderlo. O sea, no estoy diciendo desanímense si hay una condonación. Lo que estoy diciéndoles es que eso puede desanimar a algunas personas, ¿no? Y en vez de tener un efecto positivo, puede llegar a tener un efecto negativo, ¿ya? Y eso debe cuidar el Estado, ¿no? O sea, cuando hace una condonación, también tiene que cuidar al que cumplió, no solo tiene que pensar en recaudar, ¿no? En desmedro, en este caso, de aquellos que cumplieron, ¿ya? Que esa es una situación similar que se analiza con frecuencia, por ejemplo, entre los que son formales, los que son informales, ¿no? Que igual, el formal ya, ¿qué hace? Se registra, ¿no? Pero al formal lo fiscalizan, lo controlan, peor si es Graco, con más frecuencia. Pero resulta que el informal no lo controla, no lo fiscalizan, ni siquiera lo buscan. Ya, entonces, bueno, es algo parecido, ¿no? También ahí se genera este tipo de conflicto, se podría decir, interno en las personas. ¿Ya? Muy bien. Cuando hablamos de confusión, Licenciada, sí, sí, disculpe que la interrumpa. Acaba de nacerme una inquietud y no sé si me puede aclarar. a ver, Cuando hemos hablado esto de cuidado del contribuyente uh-huh. en las condonaciones, me preguntaba y decía, y ahora en esto, ¿sobre qué principio constitucional se está aplicando en ese aspecto? Y otra pregunta que yo tengo es lo siguiente. Un día un dentista y su cliente discutieron sobre el tema de impuestos. El dentista decía, como soy profesional libre, entonces yo pago impuesto y como vos eres ambulante de la calle, entonces no pagas ningún tipo de impuesto. De esa forma discutían y el ambulante de la calle, que era su cliente, le decía, yo también pago impuestos, no es que no, cuando me tomo una Coca-Cola, pues ahí va, ahí también estoy pagando el impuesto, no solo vos pagas, le decía. Y el dentista le decía, yo pago más que tú, le decía.
Entonces, ¿cómo serían esas dos preguntitas, querida licenciada? Bien, en ese caso lo que hay que considerar es capacidad contributiva, Alejandro. Ya, un dentista no tiene la misma capacidad contributiva que un vendedor, por ejemplo, qué sé yo, de comida, bebida en la calle, ¿no? O un vendedor de pequeños artículos como ser, por ejemplo, qué sé yo, cremas y demás que hay en la calle, todo lo que vemos que se vende, ¿sí? Entonces, en un vendedor ambulante su capacidad contributiva es sumamente restringida, ¿ya? Aparte que ese vendedor ambulante obviamente no tiene no una oficina, no tiene un lugar de trabajo, justamente por las condiciones de su trabajo, ¿ya? Ahora, el dentista tiene mayor capacidad contributiva. Entonces, obviamente, el dentista va a tributar más, ya, y el vendedor ambulante puede que no tribute o tribute muy poco porque no tiene capacidad contributiva. A lo más, ese vendedor ambulante podría estar en un simplificado o probablemente esté en la informalidad. Sí, eso es la realidad en nuestro país, ¿verdad? Ya, pero tiene escasa capacidad contributiva, yo diría prácticamente nula, porque hay personas que vendiendo en la calle no llegan a ganar ni un salario mínimo nacional siquiera, ya, entonces, bueno, si tú comparas con un dependiente, no, bueno, esa persona de repente no llega a obtener pues los salarios mínimos nacionales que se consideran en el caso de los dependientes mínimo no imponible. Por tanto, en esa discusión, yo creo que lo que hay que analizar es capacidad contributiva, ¿ya? Y el dentista sí tiene que tributar más porque tiene mayor capacidad contributiva, obviamente, que una persona que tiene un negocio de vendedor ambulante y que realmente tiene las características, inclusive para estar en un mínimo no imponible. Ni siquiera llega por su capital a un simplificado, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí se resuelve todo analizando capacidad contributiva. Muchas gracias, licenciada. Ya, muy bien. Vamos al tema de la confusión. Espero que no se confunda. ¿Sí? Ya me confundí. ¿Qué me pueden decir sobre la confusión? ¿Cuándo se opera? ¿En qué consiste? Licenciada, manera de chiste, Confucio creo que nunca se ha operado, murió así. Ya, bien jóvenes. ¿Qué es la confusión? A ver. John, adelante. Bueno, en simples palabras sería la exhibición de la deuda o la cancelación, por así decirlo, de una deuda tributaria porque el Estado mismo es el sujeto pasivo y activo. Es decir, cuando se apropia de algo, él mismo es quien tiene que pagarse a sí mismo. Ejemplo, el caso de una herencia, ¿no? Ya cuando no hay herederos, el que hereda es el Estado. Entonces el Estado tendría que pagar el impuesto a la transmisión gratuita de bienes y el impuesto a las transferencias. Ya, o sea, cuando hay una transferencia a terceros, existe la obligatoriedad de pagar también, igual que cuando hay una transferencia a hijos, ¿no? Solo el porcentaje es diferente, ¿ya? Pero en este caso, ya por ser el Estado que se adeuda al propio Estado, entonces ya no tendría que pagar. Por tanto, cuando queda una casa, un vehículo, etcétera, no, al fallecer un propietario sin herederos, entonces el Estado puede tomar esos bienes, ya hacer, o sea, puede asumir el derecho propietario de esos bienes sin necesidad de pago de tributo, ¿no? Porque se extingue la obligación tributaria por confusión, ¿sí? Bien, y cuando un ente estatal no paga tributos, también podríamos decir que se extingue la obligación tributaria por confusión. Ya, por ejemplo, supón, qué sé yo, ya en nuestro medio tenemos la caja bancaria, por ejemplo. La caja bancaria tiene unas tiendas en la planta baja, ya, que las alquila. Entonces, supongamos que no pagara el tributo de las tiendas. Podríamos decir que porque es estatal, se elimina el pago del impuesto, se elimina la obligación tributaria, es una entidad estatal.
la que debe tributos. ¿Ahí también opera la confusión o no? Por eso les decía, espero que no se confundan. ¿Podría plantearlo otra vez? Dice. O sea, tengo una entidad estatal, ¿no? Que tiene obligaciones tributarias por alguna actividad económica, ejemplo, alquileres. Ya la universidad, por ejemplo, alquila sus ambientes para eventos, ¿no? Nuestro salón lo alquilan para eventos, para graduaciones, por ejemplo. Y supongo que vayamos al caso de la universidad, que de repente porque está más cerca nos ubicamos mejor. Ya, entonces, si la universidad no da factura, ya no paga los impuestos, debería pagar, ¿no? Impuestos, ya. Entonces, ¿podría la universidad liberarse de esa obligación indicando que hay confusión? Y que en este caso se está reuniendo en la misma persona la calidad de deudor y acreedor y por tanto no tiene que pagar la universidad por el alquiler, o la universidad no tiene que pagar cuando vende quesos en la tamborada o cuando da cursos de posgrado, o en esos casos sí tiene que pagar. ¿Qué dice? ¿Qué opina? Y eso ocurre en todas las universidades y ocurre en todas las entidades del Estado. O sea que ese es un problema no solo de San Simón, por si acaso. Eso es un problema general de todas las entidades del Estado. Sí debería tributar, licenciado. Uh-huh. ¿Y ahí opera la confusión o no? ¿Se aplica la confusión? Sí, licenciada. Ya está muerto, pero sigue dando efecto en mí, licenciada. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No A debería ver. operar la confusión, Uh-huh. ¿Qué opinan los demás? pero operar, dice. Eso es lo que quiero establecer. Quiero ver cómo analizan. O sea, una cosa es que el Estado herede una casa, herede un inmueble, ya, y el Estado tenga que pagar el impuesto a la transferencia, el impuesto a la transmisión gratuita, ya, y el Estado se debe al Estado mismo, ¿sí? Entonces ahí opera la confusión y lo vemos claro. Por lo menos yo lo veo claro y me imagino que ustedes también ya lo ven claro, ¿sí? ¿Lo vemos claro todos? Nos damos Sí, cuenta por dice. qué el Estado no se tiene que pagar a sí mismo, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué pasa si una entidad estatal ya alquila, no, vende bienes, presta servicios y cobra? O sea, no estás recibiendo ya tributos, porque cuando recibe tributos, obviamente no tiene que facturar, ¿no? Entonces, cuando el Estado le desembolsa, por ejemplo, la coparticipación tributaria para que opere, no tiene que facturar, ok, ahí no, ¿sí? Pero ¿qué pasa si esta entidad presta servicios al público, vende bienes al público, le alquila al público inmuebles y cobra por esos conceptos? Entonces, ¿debe o no debe tributar por esos conceptos? ¿O es que también ahí aplica la confusión y no debe ya nada? ¿Quién me puede aplicar? ¿Me puede explicar, perdón? A ver, ¿quién podría decirme? ¿Aplica o no aplica? ¿Qué piensa? Licenciada, a ver, en el tema de la universidad, si lo estoy entendiendo. Por ejemplo, del Coliseo de San Simón. Ya. Si bien es parte del Estado, ambientes del Estado, tenemos una norma donde nos dice que pueden participar los artistas nacionales en los ambientes del Estado donde están exentos de tributos. Ya. Eso es. Pero si fueran artistas internacionales que estarían alquilándose los predios de la universidad, entonces la universidad tendría que tributar en ese sentido. Ya. Ahora,
que otro más. Aparte de eso, lo que la universidad recauda, por decir, a nombre del Estado, digamos, podría recaudar, eso tendría que entrar a las arcas del Estado, pero eso solamente ingresa a la universidad, Son fondos propios. ¿no ve? Ingresos Son propios. fondos propios. Entonces, tendría que tributar a la universidad por alquiler del ambiente. Ujú. Así pienso yo, creo que voy entendiendo de esa manera. Lo Ya. mismo que la temporada que produce leche sería. Ahora la universidad estaría en los planes dentro de los planes de enseñanzas, ¿verdad? Ujú. Tendríamos que ver también Las si, extensiones. ajá, cómo se está operando, como una exposición, digamos, de los quesos como producción de la enseñanza, para la enseñanza o fines comerciales. Ya tendríamos que analizar, pienso yo, Lice. Ya. Entonces ahí vamos a diferenciar, ¿no? O sea, en la producción, por ejemplo, de productos lácteos, sea queso, sea leche, etcétera, o sea, no es la actividad educativa, ya no es la prestación, o sea, no es una remuneración por la prestación, sino que si alguien compra queso, compra leche, está comprando un bien. Entonces, no es lo mismo que el cobro por el servicio educativo. Entonces, lo que está exento es el cobro por servicios educativos, ¿ya? Entonces, en este caso, posgrado, por ejemplo. Si se cobra en posgrado, ya en IT no estaría, o sea, estaría exento en IT, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque es un servicio educativo y se está cobrando por el servicio educativo. En cambio, en el caso de la venta de leche, de la venta de queso, es por la venta del bien, ya, por tanto, está sujeto a impuesto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, paga IT, no está exento. La exención no alcanza a la venta ni de leche, ni de queso, ni de conejos, que, bueno, alguna vez mencionaron que se vendían también conejos, ¿ya? No, no alcanza aquello, ¿sí? Ahora, la exención del IVA es a toda la entidad, o sea, toda la entidad está exenta de IVA. Entonces, ¿qué le queda pagar por la venta de bienes, por la prestación de servicios? IVA, ¿sí? En la venta de bienes, ambos, IVA e IT, ¿ya? Pero en servicios solamente IVA, no IT, ¿no? IVA en ningún caso, no es aplicable el IVA en ningún caso, ¿ya? Eso lo vamos a ver cuando avancemos un poquito más. Pero a lo que vamos en este momento es analizar, ¿no? Si la confusión también podría ser aplicable a las entidades del Estado, ¿no? Cuando venden bienes, cuando prestan servicios que están sujetos a tributo, que no estén exentos, ¿ya? Entonces, en ese caso, la obligación no se extingue, ¿no? Porque es en este caso la entidad a la que debe. Ahora, si hubiera un incumplimiento, ¿no? La entidad tendría que pagar y si no paga la entidad, entra Contraloría y tendría que hacerle cargo a quienes administraron. Por tanto, los que administran, ¿no? La gestión de esa entidad serían los responsables de pagar esos tributos, pero no se elimina la obligación por confusión. ¿Está bien? ¿Está entendido? Ahí no aplica la confusión, ¿ya? Como que ya voy entendiendo, licenciado. Ya, entonces, ¿a qué quiero llegar? A que si alguno de ustedes llegara a trabajar, por ejemplo, ¿no? Como contador, ya como director de finanzas de una entidad del Estado, ¿no? No olvidarse de esto, ¿no? Porque gran parte de las deudas y problemas que tienen con Contraloría, quienes han trabajado en entidades estatales, justamente proviene por no haber pagado los impuestos correctamente, ¿ya? Y algunas veces por haber pagado indebidamente, como por ejemplo en un determinado caso se compraron unos vehículos, ¿no? Haciendo retención de impuestos y eran vehículos que habían entrado vía contrabando. O sea, no puedes legalizar una compra, ¿no? De un bien internado vía contrabando con una retención, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, la responsabilidad de ese pago, o sea, no solo de la compra del bien en forma ilegal, ¿no? Sino también el pago del impuesto, ambos vendrían a ser objeto de cargo, ¿no? Por parte de la Contraloría hacia ese personal que ha, en este caso, administrado erróneamente esa adquisición, ¿ya? Entonces,
en materia de entidades públicas es delicado, muy delicado, y hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, por eso les decía, cuando entramos a confusión, espero que no se me confundan, ¿no? Porque pensando que opera la confusión, podríamos cometer errores graves, que después pueden revertirse en contra de uno mismo, ¿ya? Bien, entremos a la parte de prescripción. ¿Qué entendemos por prescripción? ¿Cuánto tiempo es el término de prescripción? ¿Y cuál es el verdadero significado de la prescripción? ¿En qué consiste? A ver, si alguno puede participar. ¿Puedo, dice? Sí, adelante. Bueno, la prescripción sería, en pocas palabras, la extinción o conclusión de lo que es el alcance de la administración tributaria, o sea, el fin, el vencimiento de su poder, del plazo que tiene para cobrar el impuesto. Ya, utilizaremos la palabra facultad en lugar de poder, ¿de acuerdo? Porque el poder, Ok, ¿quién lo tiene? ¿El poder quién lo tiene? ¿El Estado o la administración tributaria? El Estado. El Estado. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si la administración tributaria controla, verifica, fiscaliza, determina la deuda tributaria dentro de los 8 años, entonces tiene facultad para hacerlo, ¿cierto? Por tanto, los resultados de esa fiscalización deben ser pagados por el contribuyente si la fiscalización está bien hecha, ¿no? Bien, pero ¿qué pasa si la administración tributaria pretende controlar más allá de los 8 años? Por ejemplo, sale una orden de fiscalización el 9º año. ¿Le vamos a brindar información o le vamos a decir, momentito, usted ya no puede ingresar porque está prescrito? ¿Qué dice? ¿Qué haría? ¿Le siguen proporcionando información o directamente cortan todo indicando que hay prescripción? hay prescripción, ya no. Ya, si hay prescripción, ya no tiene derecho a revisar, ¿cierto? Bien, ya no le dejaríamos ingresar si está prescrito, ¿de acuerdo? Bien, ahora, también debemos pensar en prescripción cuando existen contravenciones, ¿ya? Vamos a ver, ya voy a compartir el código tributario para que se vayan orientando, ¿no? No olvidemos que tenemos algunas personas que son sus primeras clases, ¿ya? Bien. Tenemos el Código Tributario actualizado, lo tengo acá en el artículo 59 que corresponde a prescripción, ¿ya? Bien, este Código Tributario lo tenemos en la biblioteca virtual, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser el compendio, ¿no? De disposiciones tributarias, ¿ya? Bien, esta acción de la administración tributaria, ¿no? De controlar, fiscalizar, verificar, ¿no? Prescribe dentro de los 8 años, o sea, termina los 8 años y ya no tiene derecho, ¿no? Pierde esa facultad de poder controlar, fiscalizar, verificar, ¿no? Comprobar, ¿ya? También pierde la facultad de determinar la deuda tributaria y de imponer sanciones de carácter administrativo. Ahora, esos 8 años se pueden convertir en 10. ¿Por qué? Porque hay 2 años adicionales, por ejemplo, cuando la persona no está inscrita, ¿sí? Bien, por tanto, si se hace un operativo y se encuentran negocios sin NIT, correspondería 8 o 10. 8 o 10 años para la prescripción. Estamos encontrando con NIT. 10 años, dice. 10, porque tenemos 8 para todos, más 2 por no estar inscrito, ¿sí? Ahora, habrá contribuyentes que debiendo estar en el régimen general, están, por ejemplo, en el simplificado. ¿Hay o no contribuyentes que tendrían que estar en el general, pero se mantienen en el simplificado? ¿Existe? Sí, dice.
Ya. Entonces, en el caso de esos contribuyentes, de igual manera, ¿no? Ya, esas personas que están en un régimen que no le corresponde, se les puede revisar no 8 años, sino 10. Ya, también cuando cometen delitos tributarios o también cuando realizan operaciones, ¿no? Para llevar la utilidad de fuente boliviana a países de baja o nula tributación, que esto se hace a través de precios de transferencia, ¿ya? Entonces, en esos casos, también se les puede investigar no solamente 8 años, sino 10, ¿ya? Ahora, cuando cometemos incumplimientos, como por ejemplo incumplimiento a deber formal, que es una contravención tributaria, ¿no? La aplicación de sanciones prescribe a los 5 años, no a los 8, sino a los 5. Ya, por ejemplo, nosotros podemos tener una sanción ya por no tener facturas vigentes, ¿sí? Habilitadas, o sea, por estar solo con talonarios vencidos. Esa sanción ya la pueden aplicar, ¿no? Siempre y cuando la establezcan dentro de los 5 años. Pero si descubren que hace 6 años yo no tenía facturas vigentes, ya no me pueden hacer, no, ya no me pueden sancionar, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere el término para contravención, para aplicar sanciones por contravenciones tributarias. Bien, ahora acá en el último punto nos dicen que la facultad de ejecutar deuda tributaria determinada es imprescriptible. Esto está en coherencia con la Constitución Política del Estado, que establece que los adeudos con el Estado no prescriben, ¿sí? Bien, ahora, cuando una deuda tributaria no prescribe, cuando ya está establecida, cuando ya no puede haber lugar a ningún reclamo, cuando ya está totalmente definida. Eso significa que si alguien impugnó, por ejemplo, perdió y ya no puede más reclamar. O sea, ya pasó por todas las instancias en las que se pudiese reclamar. Ya está determinada, en consecuencia, ya no prescribe más. Por tanto, si el contribuyente por alguna razón ya falleciera, desapareciera, etcétera, de todas maneras, esa deuda ya no prescribe. Por tanto, en caso de fallecimiento, por ejemplo, los herederos podrían pagar, ¿no? Porque con la muerte del contribuyente no prescribe la obligación, ya continúa, ¿cierto? Bien, ¿este tema es muy delicado o no? O sea que tú podrías estar heredando deudas de tu bisabuelo o de tu tatarabuelo, ¿sí o no? Si no prescriben jamás. Ahora, todas las personas que heredan bienes, ¿saben los antecedentes de sus familiares? Creo que no, todos. ¿No? Porque, ¿qué pasa? De repente, no sé, tu abuelito, tu abuelita te quiere mucho y te dice, yo te voy a heredar mi casa, ¿ya? Pero ¿qué pasa si hay deudas? ¿Ya? Y ya están establecidas. Si ya están establecidas, ya no prescriben. Entonces te hereda la casa, rematan la casa, si no alcanza, tú terminas debiendo lo que falta. ¿Se entiende, no? Lo delicado que es este punto cuarto. Sí, Lice. Entonces, cuando heredamos, hay que pensar muy bien, ¿no? Antes de aceptar la herencia, ¿ya? Y hay que estar bien informados, ¿no? No siempre sabemos ya en qué condiciones tributarias está la persona que habría fallecido, ¿ya? Para el cómputo de la prescripción, tenemos que determinar un inicio y un fin y podemos hacer una gráfica similar a la gráfica que hemos hecho para periodo, plazo, vencimiento, ¿ya? Y nos vamos a basar en esa gráfica porque, por lo que voy a indicar. Para el cómputo de la prescripción, este inicia el primer día del año siguiente aquel en que se produjo el vencimiento, ¿sí? Bien, entonces vayamos poniendo algunos ejemplos, ¿ya? Bien, por ejemplo, el periodo de septiembre del año 2021, en el cual yo tengo que pagar IVA y T, ¿ya? Tiene como vencimiento qué día si mi NIF termina en 7.
Si mi NIT termina en 7, ¿cuál sería mi vencimiento? 20. El 20. Ya, entonces el 20 de octubre. ¿Sí? ¿Es hábil? ¿20 de octubre del 2021? ¿Es hábil? Sí, licenciada. Ya. Ahora, para graficar la prescripción me tengo que recorrer al primer día, en este caso, del año siguiente al vencimiento. ¿Cuándo es el primer día del año siguiente al vencimiento? Si mi vencimiento es 20 de octubre de 2021. 1 de enero del 2022. Ya, el 1 de enero del 2022 empieza el cómputo. Y suponiendo que no hay ningún factor que amplíe, ya que hemos mencionado, quiero contar los 8 años para saber cuándo es el término de la prescripción. La palabra término quiere decir el último día también, en este caso de la prescripción. Ya el término de la prescripción es cuando concluye la prescripción. Entonces, el fin de la prescripción. ¿Ya? Bien, ¿cuándo prescribiría? Cuando llega a prescribir, si empiezo a contar el 1 de enero del 2022 y tengo que contar 8 años. 2030, el 31 de diciembre. Cuenta el 2022 como 1. O sea, tienes 2022, un año, 2023, 2 años, y así sucesivamente hasta llegar a 8. El primer 2029. año, ya. Entonces, lo que puedo hacer es una gráfica ya con segmentos, ¿no? Y cada segmento un año. El primer segmento va a ser 2022, 2023, 2024 y así sucesivamente hasta llegar al 2029. Y el último día de ese año vendría a ser el término de la prescripción. Entonces, nosotros tenemos que la prescripción ya va justamente a operarse ese último día. De manera que al día siguiente, es decir, primer minuto del año 2030 ya está prescrito, ¿verdad? Porque el término de la prescripción concluyó el 31 de diciembre del año 2029 a las 23:59. Ya hasta ese momento pudo haber hecho algo la administración tributaria, pero a las 0 horas del 1 de enero del 2030 ya no tendría facultad, ya perdió su facultad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está entendido? Sí, dice. Ya. Sí. Ahora, cuando se trata de contravenciones, tengo que contar no 8 años, tengo que contar ¿cuántos? Para contravención tributaria, ¿cuántos? 5, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando hay contravención tributaria hemos dicho 5, ¿verdad? Aquí está. ¿Sí? Entonces, Sí. supongamos ya que el 29 de julio una empresa industrial no presentó estados financieros. ¿Sí? Si no presentó estados financieros, ¿a partir de cuándo se computan los 5 años? A partir del 1 de enero del año siguiente. Entonces cuento 2022 como primer año, pero ahora tengo que contar no 8, 5 nomás. Para un incumplimiento a deber formal son solo 5, no 8. ¿Hasta qué fecha me puede cobrar la multa la administración tributaria? ¿Hasta el 2024? 2022 es primer año. 2022 es 1. Hasta el 2027, licenciada. 26, dice. 31 de diciembre de 2026. 31 de diciembre de 2026, ¿sí? Entonces, hasta las 23:59 del 31 de diciembre del 2026 podría cobrar, ¿sí? Pero obviamente que si tratara de hacer ese cobro el 1 de enero del 2027, ya no tiene facultad, ya perdió su facultad. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo, no? Bien, ahora, sobre ese cómputo que estamos mencionando, puede haber una interrupción.
Es decir, mientras está corriendo ese cómputo, ¿qué puede pasar? Que la administración tributaria notifique con una resolución determinativa o que el contribuyente reconozca que debe o pida un plan de facilidades de pago, haga una rectificativa, por ejemplo, o solicite, ¿no?, que le apliquen un plan de facilidades de pago. Entonces, con cualquiera de estos hechos se interrumpe la prescripción, se corta. Estábamos contando, ¿no? 2022, 2023, 2024, 1, 2, 3, 4. Y ahí hay una interrupción, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí se corta ese cómputo y se inicia nuevamente, se vuelve desde cero de nuevo el primer día hábil del mes siguiente, ¿sí? Bien, supongamos que en el mes de agosto ha habido una interrupción, agosto 2021. Tengo que empezar a contar de nuevo a partir del primer día hábil de qué mes. Los 8 años, de nuevo tengo que empezar a contar. ¿A partir de qué mes? Si en agosto se ha interrumpido. Septiembre. A partir de septiembre. ¿Cuál es el primer día hábil de septiembre? ¿El 1 de septiembre está bien? Primer día hábil ¿De 2022? Del 2021. Estamos en el 21. Miércoles, dice el día hábil. Exacto. Entonces, a partir del 1 de septiembre del 2021, empezaría a contar de nuevo. ¿Ya? Bien, eso es interrumpir, ¿no? Se corta el cómputo y se empieza de nuevo a contar de nuevo los 8 años. Por tanto, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un tributo, por decir algo, de la gestión 2015? De la gestión 2015, ¿cuándo tendría que prescribir? Vamos a ver, hablemos del IUE de la gestión 2015, que se declara y se paga en el 2016. ¿Cómo cuento la prescripción? El tributo es de la gestión 2015, pero tiene por vencimiento en el 2016. Supongamos que es una empresa de servicios. Su vencimiento va a ser el 29 o, bueno, contemos los días, 29 de abril aproximadamente del 2017. Entonces, una vez establecido el vencimiento, verificando si es hábil o no, verificando si hay prórrogas o no, ya me tengo que trasladar al 1 de enero del año siguiente. Entonces, estaba contando 2018, 2019, 2020, 2021. ¿Sí? En este momento estaríamos en el 4º año. Y justo en el 4º año, el contribuyente hace una rectificativa en agosto. Entonces, ¿sigo contando 5 años, 6 años, 7 años, 8 años? ¿O ya no sigo contando y empiezo de nuevo desde cero y empiezo a contar de nuevo a partir del primer día hábil del mes siguiente? Y eso es a partir del 1 de septiembre, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Licia. Y a partir de ahí cuento nuevamente 8 años. Entonces, cuando estamos en los primeros años, conviene rectificar. Si descubrimos un error, conviene arreglar, ¿ya? Pero ¿qué pasa si el momento en que yo quiero rectificar, ya estoy, por ejemplo, a los 7 años y 10 meses? Ya no, pues Licia, ya va a cumplir. Es mejor quedarse callado a que termine el año, ¿no? ¿Sí? Esperamos un poquito y en vez de festejar Año Nuevo, hacemos una fiesta de prescripción. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? Sí, Hay contribuyentes que estaban a punto de prescribir la gestión y cometen el error ya de rectificar. ¿Sí? Bien, porque si en todo este tiempo la administración tributaria no controló, es su responsabilidad, jóvenes, el controlar. Por tanto, ya nosotros podemos esperar a que termine ese tiempo, porque la administración tributaria va a ser sancionada justamente por no haber controlado en forma oportuna, ¿sí?
Bien, la interrupción implica un nuevo cómputo, muy diferente a la suspensión. En la suspensión está corriendo la prescripción, se inicia una fiscalización y ahí se suspende momentáneamente. Termina la fiscalización y continúa. ¿Estamos de acuerdo? Termina la fiscalización y continúa el cómputo. No es que se reinicia, ¿ya? Lo mismo pasa cuando se hace uso de algún recurso administrativo, como por ejemplo una impugnación, ya sea ante la autoridad de impugnación tributaria o ante el Poder Judicial. Entonces, en ese caso, lo que hay es suspensión, pero no hay interrupción. Bien, ¿en qué va a consistir la tarea que vamos a hacer? ¿Ya? En analizar profundamente lo que es la prescripción, ¿ya? En investigar lo más que podamos sobre prescripción, ¿no? Y en el caso de cómputos, por ejemplo, poner gráficas para que sea más entendible, ¿no? O sea, profundizar sobre este tema. ¿Por qué? Por la gran utilidad que tiene la prescripción, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Si me fiscalizan y yo me doy cuenta que está prescrito, ya directamente yo ya no reclamo, ¿no? Porque estaba mal hecha la fiscalización, porque el fiscalizador no era auditor, o porque notificaron a esta persona en lugar de la otra, nada, ya no reclamo nada. Simplemente mi único reclamo ha de ser que está prescrito, ¿ya? Y que exijo que se aplique la prescripción. ¿Sí? O sea, ahí ya no entras a analizar cómo se hizo el trabajo. Si está prescrito, ya nada más hay que hablar, solamente colocar que está prescrito. ¿Sí? ¿Se entiende? Y con eso puedo no pagar absolutamente nada de esa fiscalización. Toda la fiscalización se va a anular. ¿Ya? Entonces, es muy importante, ¿no? O ustedes están en condiciones de pagar tributos prescritos. Por ejemplo, alguna vez la alcaldía nos notifica con un listado enorme de deudas, ¿ya? Y resulta que si revisamos año tras año, hay varios años que están prescritos. ¿Sería correcto pagar estando prescrito? No, Alicia. No. Y eso les tiene que servir, jóvenes, porque a veces papá o mamá se descuidan, ¿ya? Y no pagan los impuestos, los tienen atrasados. Y a veces fallecen sin ni siquiera avisarnos que está así. Entonces queremos tramitar, en este caso, hacer el trámite de la herencia, ¿ya? Y ahí nos enteramos que deben años, ¿no? Entonces la alcaldía muchas veces nos pide, nos exige, ¿no? Que pongamos al día todos los impuestos, obviamente, ¿ya? Pero entre ellos a veces nos quiere cobrar gestiones que están prescritas y nosotros en lugar de pagar tenemos que reclamar, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el detalle? La prescripción, ¿no? Cuando la administración tributaria sabe que está prescrito, no lo retira por sí misma. Espera que el contribuyente la reclame. Sí, o sea que te van a notificar de todas maneras todo lo que debes, ya, pero van a esperar que tú reclames, ¿no? E interpongas en ese reclamo la prescripción, ya. Entonces, si tú no sabes sobre la prescripción, si de todas formas te van a notificar todo, ¿podrías cometer el error de pagar algo prescrito o no? ¿Qué dice? ¿Llegarías a pagar algo que está prescrito si no te fijas, si no sabes? Sí, si uno no se da cuenta, paga sin darse cuenta. Ya. Y si te das cuenta después, ¿podrías pedir que te devuelva? ¿O qué pena? Pagaste un tributo prescrito y ya no te devuelve. ¿Qué piensan? ¿Qué sucede? Pena por el que pagó, pues ya no se devuelve. No O se sí. devuelve. No, no devuelve. No devuelve. ¿Ya? No devuelve. ¿Sí? Entonces, en algunas profesiones ha habido problemas, ¿no? Por ejemplo, en la alcaldía con la patente de funcionamiento, ¿ya? Y también en negocios. De repente sacaste la patente de funcionamiento, ¿ya? Y en determinado momento, de repente lo cerraste, ¿ya? Tu negocio o tu oficina,
¿no? Y te olvidaste inactivar la patente de funcionamiento. Y la patente de funcionamiento siguió, ¿no? Aplicando tributo cada periodo, ¿ya? Siguió aplicando tributo cada periodo, ¿no? Entonces, resulta que recién el año pasado, el anteaño pasado también, primero a profesionales les sancionaron y después el año pasado a negocios, ya, y revisaron el padrón municipal y buscaron a todos los que tenían patentes de funcionamiento que no habían inactivado, ¿no? Y empezaron a cobrarles todo lo que adeudaban hasta la fecha, ¿sí? Bien, entonces ahí, por ejemplo, ya los años no prescritos vas a tener que pagar, ¿sí? Pero los años que han prescrito tienes que reclamar y no pagar, ¿verdad? Ya, y hay personas que les han querido cobrar 15 años, 18 años, 20 años. Algunos habían dejado de pagar, para que tengan una idea, desde el año 1995, ¿sí? Entonces yo conozco a algunos que habían dejado de pagar desde el año 1995. ¿No? Entonces querían cobrar hasta la fecha en que les estaban reclamando, o sea, el año pasado, por ejemplo, o el anteaño pasado, ¿sí? Por tanto, al año 2020, al año 2019, habían varias cuestiones que ya estaban prescritas o no, desde el año 1995. Sí, dice ¿Qué opinan? varios. ¿Y estarían dispuestos ustedes a pagar de todos esos años prescritos? No, pues dice, fue culpa de la administración tributaria. Exactamente. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Entonces es muy importante, ¿no? La prescripción. Vamos a hacer una investigación, ¿ya? Sobre prescripción. Lo más amplia posible. Si podemos poner ejemplos, si podemos poner gráficas, todo lo que puedan para que este tema de prescripción no lo olviden. Ya lo tengan presente en todo su ejercicio profesional. Es muy importante. Que tengan un buen día. Igualmente, licenciada, que tenga un buen día, Sí. se me cuida y Hasta le luego, digo, Lice. Gracias. Hasta luego, jóvenes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Lice.